Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Siéntese, por favor. Gracias, hermanos de la alabanza. Pueden pasar a su lugar. Pues feliz año a todos, hermanos. Es la frase tradicional que repetimos, ¿verdad? La bendición de ahora es que con la tecnología, pues ahora muchos ponen monitos y caritas y palomitas y toda la cosa, ¿verdad? Qué bueno por los que saben usarlo. Yo no sé. Entonces mejor le tiro un rollo de palabras. Sin embargo, es una bendición poder estar de pie y haber visto el primer día de este año nuevo. Quizá no todos, pero quizá algunos sí sentimos con fuerza pasos en la azotea, ¿verdad? Viviré, pasaré, y bueno, pues le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Quiero pedirle que así como está sentado, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Me gustaría haberle traído un mensaje que hablara de promesas, pero ya la hermana Marisol nos hizo el favor de recordarlas. Dios está interesado en cumplirlas todas y cada una de ellas en nosotros, hermanos, como individuos, como matrimonio, como familia, como congregación. Yo en esta tarde quiero decirle que el Señor está interesado en enviar toda esta clase de bendiciones, pero Él dice, si practicas esto, o sea, sus bendiciones son, no nos pide dinero a cambio. Dice, te doy, te prometo que yo estoy, pero sí hay algunos condicionantes que el Señor pone para que esto sea cumplido. Yo espero en esta tarde darme a entender, con todo mi corazón lo deseo. A mí el Señor me ministró con esta palabra y pues la verdad espero que también lo haga en usted. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 14. Cuando lo encuentren, digan amén. Dice la palabra del Señor. Hoy es no solo primero del año 2023, sino que también es primer domingo de enero y es domingo de consagración para nosotros. Así que por todo estamos bendecidos el poder estar de pie en este día. Dice la palabra del Señor así, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 14. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Incline su rostro y demos gracias a Dios por la palabra escrita. Padre, en esta tarde
Te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la presencia de tus hijos, Señor. Gracias por la presencia de nuestros hermanos que nos honran con su presencia y de nuestros amigos que aceptaron la invitación de estar en tu casa. Gracias, gracias, gracias por esta palabra escrita que es bendición para tenerla entre nosotros, no solo poderla leer, sino poderla practicar, poder tener un volumen en casa y la bendición, Señor, de poderla escudriñar de manera personal. Precioso, yo ruego que ministres a mis hermanos, respalda esta inútil vida y respalda la vida de mis oyentes esta tarde. Que la gloria sea para Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo sé que para ninguno de ustedes, hermanos, es desconocido este pasaje. Estamos viendo o hemos leído unas palabras que indican que esta es la última cena que Jesús tenía con sus discípulos. Le faltaban escasas horas para estar en la cruz. Le faltaba muy poquito tiempo para cumplir, para terminar su obra redentora. Es probable que Jesús, en aquel aposento donde se habían dado cita a sus discípulos juntamente con el Señor, probablemente nuestro Señor observaba a sus discípulos como papá y mamá han observado a sus hijos alrededor de la mesa. ¿Le ha tocado? Usted que tiene más de un hijo, cuando están sentados a la mesa y los observa, unos platicando, otros muy serios, unos picando la comida, otros renegando por ahí. Pues, en mi caso yo vengo de una familia de 7 hermanos y siempre que nos sentábamos a la comida todos juntos, pues no faltaba por ahí alguien que nos regañara a mi mamá por algo que hiciéramos, ¿verdad? O de repente nos daba por recordar algunos sucesos de nuestra infancia y mientras que unos nos reíamos, otros se enojaban, ¿verdad? Y bueno, yo me imagino que mi mamá miraba a sus pollos con mucho contentamiento. Y tengo la sensación que el Señor Jesús en esta ocasión también observaba a su equipo como un papá, ¿verdad? Ver a sus hijos alrededor de la mesa. Pero este equipo ya era un equipo de adultos. De hecho, Él los llamó siendo adultos. Y seguramente que en observar a sus discípulos recordó ciertas actitudes, ciertas discusiones, ciertas diferencias que este equipo llegó a tener. Porque usted sabe que estos 12 pues no eran perfectos. Habían sido llamados para tener comunión, intimidad con el Maestro, pero perfectos no lo eran. Habían visto su gloria, pero perfectos no eran. Habían oído la voz del Padre, pero perfectos no eran. Eran peleoneros, eran envidiosos, eran competitivos, en fin, tenían muchos defectos estos santos hermanos. Y quizá llegó a decir Jesús: ¿qué va a suceder cuando yo no esté? Así como dicen los papás o decimos las mamás, ¿verdad? ¿Y qué será de mis hijos cuando yo no esté? ¿Verdad? ¿Qué será de ellos? Yo creo que muchos padres, lo hemos dicho, quizá una de las primeras experiencias que como padres primerizos tenemos es: espero, Señor, que no me muera hasta que estén grandes, ¿verdad? O hasta que se casen. Y luego se casan hasta que tengan hijos, ¿verdad? Como que eso es así como que vamos extendiendo nuestra vida o deseamos que se extienda nuestra vida. Quizá la Biblia no dice, yo quiero pensar que Jesús llegó a meditar cuando vio a sus 12 ahí sentados. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté? Estos son bien peleoneros. La obra que les voy a dejar es una obra interesante, perfecta, una gran obra. Quizá el Señor dijo: hay orgullo, crítica, rencor entre ellos, porque son peleoneros, son muy competitivos. Y de esas veces que los papás quieren dejar una última enseñanza a sus hijos, Jesús también hizo lo mismo. Acuérdese que era la última cena que tenía con sus discípulos. Acuérdese que ya no iba a estar con ellos. De ahí para entonces Él iba a caminar al Gólgota, a la cruz del Calvario. Jesús hizo algo que sorprendió a sus discípulos y probablemente produjo escándalo por ser quien era el Señor. Y dice la palabra, y usted lo leyó,
que tomó, bueno, hay otra palabra, hay otra escritura que utiliza el término palangana. Una palangana es como una bandeja, ¿verdad?, donde echar agua. Yo utilicé esta. Tomó una palangana con agua y una toalla que se puso en la cintura para lavar los pies a sus discípulos. Usted sabe que era la costumbre en aquellas tierras y en aquellos años lavar los pies de aquellos que llegaban como visitantes a casa. Es que ellos no andaban en carro, no andaban en avión, ¿no? Ni siquiera en caballo, andaban a pie. Y su sandalia o su zapato, perdón, no era cerrado como el nuestro. Nosotros usamos zapatos cerrados en invierno o tipo sandalia, tipo guarache en tiempo de calor. Ellos, verano o no verano, su calzado era ese, sandalias, o sea, a lo mejor una suela de plástico y correas. Pero los caminos eran polvosos y a veces estaban muy secos y otras veces estaban mojados. Entonces puede usted darse una idea cómo estarían los pies de los discípulos. Por eso la costumbre entre ellos era lavarle los pies a los visitantes, sus pies polvosos, llenos de lodo, y yo le añadí aquí en mis notas, quizá hasta con excremento y quién sabe cuántas cosas más. El asunto es que cuando llegaban a una casa a comer, porque eran convidados o porque tenían fiesta, o finalmente llegaban a la casa y los invitaban a pasar a la mesa, y la manera de sentarse no era tampoco como la nuestra. Ellos como que se medio acostaban, ¿verdad? Se recargaban, entonces estaban estirados en el banco o en el suelo, no lo sé, según como fuera la casa. Entonces imagínense 12 hombres con los pies sucios. Imagínense lo más feo posible de sus pies, sucios, llenos de zoquete, apestosos. ¿A quién le huelen feos los pies? ¿O a quién le huelen los pies bien bonitos sin necesidad de talco? Yo creo que los pies es una de las partes de nuestro cuerpo que nos producen pena cuando nos vamos a quitar los zapatos en la zapatería o en algún lugar, ¿verdad? Entonces, porque andamos encogiendo los dedos, ¿verdad? Y luego imagínense si están las uñas largas y todas llenas de zoquete. Yo recuerdo que cuando me operaron aquí en el seguro, algo que dijo la enfermera que estaba dando la capacitación, dijo, y se cortan las uñas de los pies. Entonces, pues a mí se me hizo gracioso, ¿verdad? Entonces, todavía me podía cortar las uñas de los pies. A estas alturas solicito ayuda. Pues total, pues tuve que cortarme las uñas, las pezuñas, le digo yo, préstame el cortapezuñas y córtame las pezuñas. Entonces, imagínense cómo estarían los pies de estos varones, todos sucios, todos malolientes. Dar pies con cabeza, pues caray, era medio no muy grato. No sé qué hubiera hecho usted, ¿verdad? Porque hay personas que son muy, pero muy asquerosas, mucho. Yo recuerdo haber escuchado a una persona que había tomado un curso de, pues no sé cómo se llama, pero eso que le enseñan a dar manicure y pedicure, y decía esta persona, yo el pedicure no lo doy. ¿Por qué? Porque me da asco coger los pies de las personas, es un trabajo muy humillante. Muy humillante. Y al leer mis notas sobre esto, hermanos, descubro que lavarle los pies a alguien no es muy agradable. Quizá tengamos que usar el término humillante, vergonzoso. Entonces, insisto, sus pies estaban sucios. Entonces, al llegar a la casa que los recibía, debían lavarse los pies. En las casas ricas tenían un esclavo que hacía esta tarea. Y dice el comentario que era de los esclavos más insignificantes, o sea, los últimos, allá los más feitos, ¿verdad? O los más pobres, eran a quienes les asignaban este trabajo de lavarle los pies a los visitantes. En esta ocasión, la última cena del Señor, parece ser que nadie se lavó los pies y nadie le lavó los pies a nadie. Es entonces cuando Jesús, el Maestro, lo hizo. Jesús, el Rey, se decidió a lavar los pies a sus discípulos, dando cumplimiento a una palabra ya escrita a su favor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pedro se resistió. El Pedro impetuoso, el Pedro hablador, le dijo que no.
Y Jesús le dijo: si te lavo, tendrás parte conmigo. Si te lavo, seremos uno, Pedro. Entonces, dijo Pedro, entonces, pues no solo los pies, Señor, también lávame la cabeza. Grupo difícil este de los 12. Un equipo batallosito que había formado el Señor Jesús. Ya dije, no eran perfectos. Y más o menos tratando de entender la posición de cada uno de ellos, yo descubro que entre estos 12 habría un celote nacionalista judío. O sea, había un revolucionario, uno así como esos mexicanos que dicen: yo soy mexicano hasta las cachas. Pues había este judío que igual era judío hasta las cachas. Un publicano funcionario del gobierno que era considerado un traidor al pueblo hebreo. Había otro grupo de personas en estos 12, los pescadores analfabetas. No tenían ningún título, no hablaban bien, pero eran muy buenos para pescar. No olían bien, pero tampoco se sabían expresar bien. En el equipo también había fariseos intelectuales, hombres y mujeres sirviendo juntos. Y vaya que en el tiempo de Jesús las mujeres no tenían valor alguno, y menos la posibilidad de que pudieran trabajar a la par hombres y mujeres. Pero así era el grupo, difícil. Amos y esclavos por Jesucristo fueron obligados a llamarse entre sí hermanos. Oiga, el esclavo al ricachón y el ricachón al esclavo: hermano, Dios le bendiga. Caray. Mentalidades diferentes, varias clases sociales, diferente posición política. Igual que en la iglesia, ¿verdad? Si yo pregunto: ¿cuántos son del PRI? ¿Cuántos son del PRD? ¿Cuántos siguen AMLO? Aquí hay una diversidad de pensamientos y de criterios. No quiero que me conteste, ¿verdad? Pero ¿verdad que hay diversidad? ¿Verdad que vemos diversidad aquí? Sí, claro que sí. Por eso escribí diferentes posiciones políticas, igual que en la iglesia, igual que en nuestra congregación. Sí, somos diferentes. Somos diferentes en casa, hermanos. En la familia no todos votan por el mismo partido. Bueno, en el caso de mis padres, que ya descansan en la presencia del Señor, uno era de uno y otro era de otro, y cuando se agarraban a discutir, discutían los señores. Y a mí me daba risa porque yo les decía: yo agarro patín con ustedes. Tengo que decirles que ya porfa, mamá, pues ya cálmela, ¿verdad? Porque cada quien defendía su ideología partidista. En casa somos diferentes. En el trabajo, ¿todos piensan igual en su trabajo? ¿Todos son iguales? No, claro que no. En la iglesia tampoco. Ay, caray. Nos encontramos con personas muy complicadas. En casa, en el trabajo, en la iglesia, nos encontramos con personas que no nos gustaría tratar con ellas. A veces les huimos, les sacamos la vuelta, o quisiéramos huir de ellos, de ellas. Pero la verdad que no se debe. No se debe. Sí se puede, pero no es bueno, porque es importante que estemos juntos, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos en la fe. Huir no es conveniente, hermanos. Evadir tampoco, no nos ayuda. Como usted verá, ya más o menos usted está entendiendo cuál es el tema que le quiero plantear en esta tarde. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, Jesús da una enseñanza muy fuerte y muy poderosa acerca de la unidad. Y yo deseo con todo mi corazón que este 2023 la unidad en mi vida y en mi matrimonio se perfeccione. La unidad con mis hijos igual. La unidad con ustedes, entre ustedes y yo y ustedes, sea perfeccionada. Si es así, hermanos, entonces demos por hecho que la gloria del Señor desciende porque desciende. ¿Qué no dice que donde están 2 o 3, ahí está quién? Habla de unidad, hermanos. Habla de unidad. Jesús enseña que la unidad no es un papel firmado con derechos y obligaciones. Unidad es una nueva manera de ver a las personas. Unidad es un cambio de perspectiva.
Necesitamos aprender a no verlos de arriba hacia abajo. Necesitamos aprender a verles de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Pues veámosle al hermano y a la hermana y dejemos que nos vean a nosotros primero nuestros pies sucios. Vamos a aprender de Cristo, porque aquí Cristo dice una cosa muy interesante en esta versión. Veamos primero sus pies sucios, que estén en nuestras manos, porque Jesús no hizo, uy, como vemos algunos, uy, qué feo, ay, qué asqueroso, huele feo. No, agarró los pies soquetosos y sucios de sus discípulos y los metió en el agua y luego los secó. Y no se los aventó, los trató con ternura. Yo cuando escribía esto, le dije a mi esposo, te voy a predicar el mensaje. Dios me concedió ir a Juárez a ver a mis hermanos. Tenía un pendiente, mi hermana ha estado algo enferma y fui a verla. Y antes de irme tenía el pendiente de ubicar mi sermón. Tenía otra idea. Dije, Señor, ¿de qué quieres que le hable a los hermanos? ¿Les hablo de la fe o les hablo de la unidad? Y bueno, el Señor me guió hacia esta temática que estoy compartiendo con ustedes. Pude dejar esto escrito en borrador y le dije a mi esposo antes de irme, déjame predicártelo, déjame decirte lo que quiero decirles a los hermanos y corrígeme si me estoy saliendo del tema, si estoy diciendo una palabra que ofenda, por favor dímelo. Pero hermanos, a medida que estaba leyendo todo lo que escribí, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Por eso le digo que deseo con todo mi corazón que así como el Señor trajo recuerdos buenos, no tan buenos, a mi vida, lo haga también con usted. Entonces, insisto, el Señor espera que entendamos el concepto de la unidad según su palabra y aprendamos a ver a nuestros hermanos y a nuestro prójimo no de arriba hacia abajo, porque a veces barremos a la gente, ¿verdad? Lo barramos de arriba abajo, así como diciendo, ¿y este quién es? ¿Y este qué trae? ¿Verdad? Qué mal nos vemos cuando hacemos eso. Y esta lección nos está invitando a que veamos de diferente manera a las personas, que veamos ciertamente sus necesidades, pero hay unos cuestionamientos que el Señor no avala. Sus pies sucios en nuestras manos y nosotros de rodillas para lavarlos, porque eso hizo Cristo, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Y para hacer esto se requiere unidad para que cualquier relación perdure, hermanos. Ya sea, por eso le llevo a la institución del matrimonio, a la institución de la familia, a una empresa que usted tiene, donde tiene trabajadores, o usted es patrón, o usted es trabajador. Cualquier relación de iglesia, para que perdure y perdure en prosperidad, requiere, hermanos, unidad. Porque esa institución, ese grupo, ese departamento va a atravesar por crisis, por diferencias, por ofensas. Y si no se practica el espíritu de la unidad, nada va a funcionar. Usted sabe que los malvados también practican unidad. Si sabe eso, ¿verdad? Practican la fidelidad y son malos. Secuestran a la gente, matan a las personas, roban, tienen a un país en caos. Varios estados de la República están ahí con toque de queda porque los malvados tienen la ciudad tomada. Y ellos usan este principio de unidad, de lealtad, de fidelidad. ¿Cuánto más el pueblo de Dios? ¿Cuánto más la iglesia de Jesucristo que ha sido redimida con su preciosa y santa sangre? ¿Cuánto más nosotros, como le digo, sea en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, practicar este principio? Por eso yo le puse como título a mi reflexión: promotores de la unidad.
El término promotor significa, dice el diccionario, es la persona que organiza, que promueve cambios. Y yo quiero animarle, hermano, a que tratemos de entender lo que es la unidad desde el punto de vista de Dios, no el mío, de Dios. Porque la unidad no va a venir sola. No es una varita mágica para extenderla y ya, estamos viviendo en unidad. No. Analice ciertos problemas que usted ha tenido con su pareja. Considere los problemas que ha tenido con sus hijos. O ustedes, muchachos, muchachas, que habrán tenido alguna diferencia con papá o con mamá. No es una varita mágica para que se dé la unidad. La unidad se provoca. La unidad se construye. La unidad no es una idea. La unidad es acción. Y acción correcta, hermanos. Y si tenemos la acción de acuerdo a la indicación divina, con toda seguridad tendremos victoria. Entonces, utilizo como pregunta, ¿qué se requiere para ser un promotor de la unidad que honra a Dios? En primer lugar, se requiere de humildad. No sé cómo fue usted el año 2022. Si fue algo altivo de espíritu, algo presuntuoso, soberbio, o intentó practicar la humildad. Porque la humildad guarda silencio, hermanos. La humildad no pelea. La humildad no defiende derechos. La humildad y la unidad espera en Dios. Entonces se requiere humildad. Y creo que es un reto para nosotros practicarlo este año que estamos empezando. Jesús se inclinó para lavar los pies de los discípulos. La verdad de las cosas, hermanos, es que el orgullo es el mayor enemigo de la unidad. Sí. ¿Cómo nos ha causado problemas ser orgullosos? Ser altivos de espíritu. De hecho, la palabra del Señor dice en Proverbios que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando damos lugar al orgullo, a la altivez, hermanos, es que ya vamos de picada, ya vamos para abajo. Y la palabra del Señor dice que a los orgullosos Él los resiste, Él no los recibe, pero al humilde lo atrae, lo levanta. Eso dice la palabra en relación a los humildes. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía que Él era el Rey del universo. Jesús sabía que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús sabía que Él era el primogénito de toda creación. Por eso, cuando Él ve a sus 12 y trae a la memoria sus actividades, sus actitudes, su manera de tratarse entre ellos, Jesús no dudó y no tuvo inconveniente en mostrarse como si fuera el más pequeño de todos, como si fuera el esclavo más insignificante. Él sabía quién era. La mayoría de los conflictos matrimoniales, familiares o a nivel iglesia empiezan, hermanos, o no se arreglan, más bien, o batallamos para que se arreglen, porque habemos unos más tercos que otros. No sé en cuáles se ubica usted. La terquedad de manera positiva es buena, pero la terquedad de manera negativa es malísima, es perversa. Pero hablamos de los problemas que contribuyen a la división y que estorban a la unidad. Y estamos hablando de la humildad. Espera el Señor que seamos humildes para que podamos practicar la unidad que honra al Señor. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Evangelio según San Juan capítulo 17, Él dijo que sean uno, que ellos sean uno, como tú y yo, papá, le estaba diciendo al Padre. Y Él dice algo, me llama mucho la atención, que dice en ese capítulo, para que el mundo crea. El mundo va a creer a la unidad de la iglesia de Cristo. El mundo no va a creer a la calidad de predicadores, a la elocuencia de los predicadores. El mundo no va a creer a un buen sonido. El mundo no va a creer a buenos músicos y excelentes cantores. Y qué bueno que trabajemos todos para perfeccionarnos. Eso no quiere decir que entonces no me preparo para predicar. No, sí, estudie.
Fórmese, métase a la palabra y practique la palabra. El que canta, el que toca, perfeccione su instrumento, perfeccione su voz, cante más para que la voz salga más madura, más hermosa. En fin, muchas cosas más que podría decir, pero no me quiero salir del tema. No, hagámoslo. Claro que sí, hagámoslo. Pero tengamos cuidado, hermanos, con esas actitudes tercas de nosotros, porque a cual más, cual menos quiere demostrar. Y si no, chéquelo como pareja. Cuando estamos casados y que tenemos diferencias de un proyecto, de lo que sea, pero tenemos diferencias, el uno o el otro, él o ella quiere demostrar quién manda, quién tiene la razón, quién es el bueno, quién es el mejor. Y como que ganar es nuestra intención, ¿verdad? Le gané. Yo sabía que él se iba a dar cuenta que yo tengo la razón, ¿verdad? Eso como que nos hace sentir tan importantes, tan fuertes, tan valientes, porque le gané a mi esposo, le gané a mi esposa, a mi jefe, mire, lo dejé callado, al pastor, al miembro. Demostrar y demostrar que somos más fuertes, que tenemos la razón, que somos lo mejor. Lamentablemente lo que estamos demostrando cuando accionamos así es que nos estamos evidenciando, somos inseguros, tenemos complejos y otras cositas más por ahí. Eso es lo que nos pasa. Jesús no tuvo que mostrar nada. Él sabía quién era. Si usted tiene la razón, si usted está ubicado en la verdad, como hijo de Dios, ya sea esposo, esposa, hijo, hermano, padre, madre o miembro de una congregación, si usted tiene la razón, acuérdese que su Señor dice: "Mía es la venganza, yo pagaré por vosotros". No alaba a Dios por ello, hermano. Yo alabo a Dios por ello. Escribir esto me hizo recordar algunos eventos en mi vida ya como ministro. No se los voy a contar porque no voy a hablar de mí, quizá en otra ocasión lo haga. Pero esos momentos, hermanos, en que me fueron a insultar varias veces a la casa de ustedes o por teléfono, yo varias veces quise gritar y decir, porque mentalmente decía: tengo mucho que decir, yo sé que le tengo que decir esto y esto y esto y esto. Pero las quijadas se me trabaron y no pude hablar. Y en uno de los casos le dije a mi esposo: te digo, yo me encuentro a esta persona en la calle y le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Yo seré muy cristiana y seré pastora, pero le voy a decir porque tengo que decirle. Gracias a Dios que nunca me la encontré, hermano. El Señor no me dejó pecar. Alabo a Dios por ello, pero sí me da vergüenza decirle a usted lo que sintió mi corazón. No es bueno esto, es totalmente malo, hace mucho daño en nuestro corazón, mucho, y nos perturba para hacer la obra de Dios como conviene. Por eso escribí: evidenciamos complejos e inseguridades. En un ambiente de orgullo no se da la unidad. Es que la unidad requiere humildad valiente. Ser humilde no es sinónimo de cobardía, hermano. ¿Quién le dijo a usted? Humildad es de valientes. Se necesita mucha seguridad y carácter firme. Jesús, cuando avanzaba hacia el Gólgota, con la cruz a cuestas, herido, yo me lo imagino que iba afiebrado, mi Señor, su cuerpo inflamado y su moral agotada. Es hombre, acuérdese, hombre 100%. Mientras llegaba, le escupían, le insultaban, lo golpeaban. Pero Jesús en ningún momento renunció, hizo alarde de su poderío. Él renunció a su derecho de defenderse. Parecía que el poder lo tenían los verdugos, los políticos, los religiosos, o aquel que le está humillando a usted en el trabajo, en la escuela, en la compañía, en el proyecto, o incluso aquí en la iglesia. Parecía que el poder lo tienen los contrarios. La realidad es que el poder estaba en Cristo. Él le dijo a Pedro: si yo quisiera,
Le podía decir a mi papá que mandase 12,000 ángeles para que me libren de este castigo, y el Padre lo haría. Pero Jesús guardó silencio. No hizo eso. ¿Tenía derecho de defenderse? Claro que sí. Tenía todo el derecho de defenderse, pero no lo hizo. Jesús eligió humillarse. No demostró nada. No se defendió. Y lo hizo para unirnos al Padre. Por eso cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, el profeta dice: como cordero no abrió su boca, enmudeció, guardó silencio para salvarlo a usted y salvarme a mí. ¿Dónde encontramos una demostración tan grande y perfecta de amor? Por eso puedo decir esta tarde, hermanos, en relación a la humildad, que contribuye a la unidad en cualquier empresa donde estemos. Jesús nos ofrece dos opciones para preservar nuestras relaciones: o nos humillamos voluntariamente, o Dios permite procesos que nos humillan para salvar nuestra relación en peligro. ¿Sí entendió? O nos humillamos voluntariamente, o Dios nos humilla. Usted dice. Usted dice. Yo veo muy serio este asunto y los veo a ustedes muy serios. Espero que no estén enojados y vayan diciendo: ¿qué mensaje nos dieron el 1 de enero? Esperamos un mensaje de motivación, de danza, de júbilo. Sí hay, hermanos, sí lo hay. Aún llorando, aún humillados, aún encorvados, aún haciendo el papel del sirviente más humilde, también hay gozo, hermanos, también hay gozo. Muy bien, le acabo de decir que se requiere humildad. Y esta frase que escribí, usted dice: o nos humillamos voluntariamente haciendo la voluntad de Dios, o Él va a humillarnos. Y yo en esta segunda parte tengo mucho temor, quizá diría que miedo, hermanos. Por eso muchas veces yo le he dicho al Señor personalmente: mejor humílleme, mejor. Sí. Yo no quiero alterar tu orden. Y si humillada te sirvo mejor, gloria a tu nombre. Mejor me encorvo. A veces he tenido que hacerlo voluntariamente y otras a fuerza, voluntariamente a fuerza. Número 2, para ser promotores de la unidad se requiere, hermanos, renunciar a la crítica. El domingo pasado mi esposo habló sobre el perdón. Un tema muy bonito, muy hermoso. Jesús vio la suciedad en los pies de Pedro, pero no lo criticó, solo se los lavó, nada más. Jesús mira diferente a nosotros, tiene una manera de mirar muy diferente. Nosotros vemos lo exterior, ¿y Cristo qué ve? El corazón. Por eso nos equivocamos mucho, hermanos, porque nosotros juzgamos por las apariencias. Es más, nos atrevemos a juzgar por lo que nos dicen sin que nos conste lo que se está diciendo. ¿Cómo hemos causado ofensas? ¿No cree usted, hermano? Yo quisiera que en esta tarde cada uno de nosotros inclináramos la cabeza delante del Señor en actitud de humildad. ¿Qué digo la cabeza? El corazón. Jesús mira diferente a nosotros. Por eso nos equivocamos, hermanos, porque Él ve el corazón y nosotros el exterior. Al criticar a otros, nos justificamos a nosotros mismos. Decimos cuando criticamos que yo soy mejor que. Y es que la verdad de las cosas es más fácil juzgar, criticar, que lavar los pies. Es mucho más fácil hacer esto. Por eso, a manera de pregunta, le digo a usted: ¿cuál considera usted que es la necesidad más grande del mundo? De su matrimonio, de su familia, de sus papás, de sus hijos, de la iglesia. Yo pensaba en los jóvenes y pensé decirles, y se los digo, muchachos, con todo el respeto y con todo mi corazón: pongan atención a esto, porque si aprenden a temprana edad, de viejos no van a batallar. No van a batallar porque ya aprendieron a practicar la palabra. A veces en la vejez nos volvemos muy duros, pero un corazón blandito como son los niños, los adolescentes y los jóvenes, cuando esto practican,
no batallan, porque ya saben decir, sí Señor, lo que tú quieras. Pero que sabemos ciertos viejos que como somos cabezones, necesitamos que nos tumben del caballo como tumbaron a Saulo de Tarso, ¿verdad? Solamente derribados podemos decir, sí Señor, como tú quieras. Entonces le pregunto, ¿cuál es la necesidad más grande de? Pues que nos critiquemos menos, hermanos, y que seamos más lavadores de pies. Y lo que yo le quiero decir con lavar los pies no es lavarlos de manera literal, porque lavar los pies de manera literal es fácil. Sí, en algunos templos en Semana Mayor se utiliza esta imagen. Yo recuerdo que en la congregación donde me crié, en Semana Mayor se lavaban los pies. Pero mire usted, no se lavaban los pies con la finalidad de, más bien era como decir, perdóneme, la regué. Pero luego ya pasaba Semana Mayor y volvíamos otra vez a las mismas, ¿verdad? A darnos puñetazos. No es así, hermanos. No debemos usar la palabra así. Entonces, esa es la necesidad más grande que tenemos nosotros: criticar menos y lavar más los pies, o dícese de otra manera, ser más humildes y renunciar a la crítica. El aspecto criticón daña mucho, hermano, mucho. En lugar de bendecirnos los unos a los otros, debíamos nosotros de cancelar toda palabra que menciona nuestros errores, porque cuando yo estoy viendo sus errores, digo que yo no tengo, pero usted está viendo los míos. Ya ve que el dicho de los viejos dice que la zorra no se ve su cola. ¿Sí dices? O la pata. No la cola, ¿verdad? La cola. O sea, el último en verse lo deteriorado que está es la persona. Todos ven nuestros errores, nos evidenciamos con una facilidad sorprendente, pero yo estoy aquí emitiendo juicio en contra de. Y alguien dirá, ay, pobre hermana Margarita, que no se ha dado cuenta que metió la pata hasta la rodilla en lo que dijo la otra vez, en cómo se vio. En la casa tengo muy buenos jueces, hermanos. Los hijos, mire, están bien atentos, no pierden atención de lo que predico, porque en la casa me lo vuelven a recordar. Y luego me recuerdan que no practico lo que predico. Tengo muy, muy buenos jueces. Y a veces no me hacen sentir muy bien, pero tengo que bajar la voz y decir, si es cierto, tienes razón. O si me puedo justificar, también lo hago, ¿verdad? O explicar, no, es que no lo dije por esto, lo dije por esto otro. Gracias a Dios por la familia. Termino casi, hermanos. ¿Qué necesitamos para ser promotores de la unidad? Cubrir con gracia al hermano, a la hermana, al familiar, a quien le estamos viendo una gran cantidad de errores. Cubramos con gracia los errores. ¿Qué no dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados? Eso dice la palabra. Entonces, cubramos con gracia a quien corresponda. Y gracia, usted sabe que significa favor no merecido. En hebreo, en griego, charis, que significa favor, bondad. Nota interesante en el pasaje que leímos: Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de llegar a la cruz. Todavía no llegaba a la cruz el Señor y ya había lavado los pies de sus discípulos. ¿Qué nos hace ver esto, hermanos? Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo en el Calvario. Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Él lo sabía. Jesús sabía que otro iba a dudar de su resurrección y de su divinidad. Jesús lo sabía, pero no les reprocha. No los reprocha. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta de algo que van a hacer en contra de nosotros? Reprochar. Y que conste, ya me di cuenta lo que anda diciendo por ahí, ya me di cuenta que no me trajo, ya me di cuenta que me llevó. Jesús sabía todo esto, hermanos, y no les dijo nada. Les lavó los pies y les cubre con su gracia a los discípulos. Eso es lo que hace Jesús con los que no le creen. Por eso escribí esta pregunta: ¿qué hace Jesús con los que dudan de Él? Lava sus pies y les cubre con su gracia. ¿Qué hace Jesús con aquellos que prometen y no cumplen?
lava sus pies y derrama su gracia. ¿Qué hace Jesús con los que le traicionan? Lava sus pies y derrama su gracia. Dejó ir a sus discípulos sin decirles nada. Los perdonó antes de que fallaran. Derramó gracia antes de que le ofendieran. Y es que ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon, y con la pena quizá muchos ni se van a disculpar. Por eso, sane su corazón. Yo retomo algo de lo que dijo mi esposo el domingo en relación al perdón, a perdonar las ofensas. Yo recuerdo que en mi adolescencia, más de una ocasión cuando hablaban del perdón, yo decía, ¿por qué tengo yo que pedirle perdón si quien me ofendió fue? Los años de servicio, los años de estudio bíblico, me dicen que Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, repréndele, tú y él a solas. ¿Qué es reprenderle? Pues dígale lo que le dijo, dígale lo que le hizo. Dígale así, no sé si como esposos, esposas, no se dirán eso. Pues yo sí a mi esposo sí le dije muchas veces, es que tú me hiciste sentir mal con esto, es que tú dijiste esto y no es justo. Claro que él también me la regresó, ¿verdad? Muchas veces. Sí, eso es, hermanos, para llegar a una reconciliación, al perdón, para seguir conservando la unidad. Porque vale la pena conservar el espíritu de unidad. Por eso le escribo y le repito, ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon y quizá nunca se disculparán. Perdonar es la única opción que tenemos para el que nos ofende, consciente o inconscientemente, porque nosotros también lo hemos hecho. Consciente o inconscientemente, siempre habrá quien nos ofenda o a quien ofendamos. Por eso le pregunto, ¿con quién tiene problemas para promover la unidad? ¿Necesita perdonar? ¿Necesita perdón? Fácil no es, pero Cristo está con nosotros y Él lo hizo primero con nosotros. Por eso le animo en este primer día del 2023, promueva la unidad. Donde estemos, promovamos la unidad, perdonando, renunciando al orgullo. Dejemos de juzgar, hagamos uso de la gracia sobre esa persona. Nos vamos a seguir encontrando con personas difíciles. La iglesia, hermanos, es una iglesia de diversidad de personalidades. Y la iglesia, lamentablemente, muchas veces habremos ofendido sin querer, queriendo. No solamente a los que ya tenemos tiempo de transitar en esta familia. Hablo del pueblo de Dios en general, pero también hablo de nuestra congregación de manera local. Hemos ofendido a muchos con el cuento de que yo soy yo y quiero que la gente que llega sea como yo. No, hermanos, la iglesia es una escuela, la iglesia es un hospital, la iglesia es un lugar donde se transforma la gente, pero no que sean como yo. Nosotros hemos de llevar a la gente para que sea como Cristo, y cada uno va a decidir el nivel de madurez que quiera alcanzar. Yo sé que en cualquier institución, como dije, nos van a dar ganas de no verlo, de no sentarme, de huir, de correrle, pero no es bueno. Yo les he platicado a ustedes que cuando recién me casé y que nos enojábamos, mi esposo y yo soy enojón, hermanos, tengo el carácter difícil. Dios bendiga al hermano Ramón. Tampoco es un santo, ¿verdad? Tampoco. Tiene lo suyo. Pero yo soy difícil de carácter. Y en nuestros primeros años de casados yo era muy renegona. Mucho. Pero nos ayudó mucho ciertos aspectos que conservamos. Yo les he comentado a ustedes que cuando nos enojamos, yo le decía a Ramón, vete con tu mamá. Vete a tu casa. Es que no quiero que estés aquí. Y no crea que él ahí me andaba abrazando. No, nomás ahí estaba sentado. Y es, ¿para qué lo quiero sentado? Nomás me está viendo, ni me dice nada. Yo quería que dijera algo. Y decía, vete a tu casa, vete con tu mamá. Y muchas veces se lo llegué a decir. Y todas las veces que se la dije, él me decía,
nos enojamos tú y yo aquí. Pues tú y yo tenemos que arreglar nuestro problema aquí. Oiga, han pasado los años y digo, qué bueno que don Ramón no me hizo caso, porque a lo mejor yo fuera madre soltera y ni pastor fuera, hermanos. ¿Se fija? Entonces, yo doy gracias a Dios por esos aspectos que en su momento compartimos. No fue fácil. No fue fácil, hermano. No fue fácil. En alguna ocasión, fíjese nada más cómo es uno de tremendo. Y con esto ya me voy a callar. En alguna ocasión llegué a usar el poder y el conocimiento de la palabra para decirle esto a mi esposo. Pero no crea que con un espíritu bueno. No, uno tiene que ser sincero, hermanos. Sincero en lo que dice y cómo lo dice. Y yo le digo, yo le decía palabra a don Ramón, pero no se la decía con una motivación sana. Yo le decía, mira Ramón, no nos podemos poner de acuerdo en esto. Ok, tú no quieres aceptar, yo tampoco. Que gane la palabra de Dios sobre nosotros. Muy bíblica la hermana Margarita. Pero la hermana Margarita manejaba la Biblia. ¿A qué lado cree usted? Pues para el mío. Don Ramón guardaba silencio y no me decía nada. Eso es lo que tiene. Muchos de ustedes como varones es lo que tienen, hermanos. Dios los bendiga. Yo los respeto y los admiro. Pero también me preocupan, ¿verdad? No quiero que les dé un cardíaco. Eso de guardar tanto silencio con una mujer, hable y hable y hable y hable, pues no es bueno. Y yo a veces le digo a don Ramón, habla hijo, habla. Háblame, dime algo. No quiero que te dé el cardíaco. Hermanos queridos, promovamos la unidad. ¿Cómo andan en su familia? ¿Todos sus hijos son salvos? ¿No se ha preguntado por qué no son salvos? ¿No se deberá que habrá falta de unidad en el matrimonio? ¿No se deberá que habrá falta de armonía en la pareja? ¿Que ciertas cosas no se dan porque no nos ponemos de acuerdo? ¿Porque estamos en el estírale y aflójale? Él dice que sí y ella dice que no, o al revés. Hermanos, hermanas, en el trabajo, hermanos, somos cartas abiertas y leídas. Ahí se dan cuenta la calidad de mi cristianismo. Si usted es patrón, si usted es jefe, usted dirá, pues es que yo soy el jefe, yo mando. Usted es el jefe, nadie le va a quitar ser jefe. Pero qué subidota de carácter. Si usted es un jefe, un patrón, humilde, respetuoso, menos criticón, más consejero, más sabio, qué sé yo. Pero que es que este es un hijo del diablo. Pues es un hijo del diablo, pero usted es un hijo de Dios. ¿Quién tiene mayor autoridad? Dígame usted. ¿Quién tiene más autoridad? El hijo de Dios. Y no necesita andar diciendo, y le voy a demostrar que soy hijo de Dios. No, usted es usted. No necesita andarle demostrando. Eso es terquedad, acuérdese. Y terquedad vana, mala. Hermano, quisiera poderle decir muchas cosas más, pero me callo. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Si usted está de acuerdo conmigo que lo que le hace falta a nuestra congregación, entre muchas otras cosas, porque sí, necesitamos muchas cosas. Necesitamos su presencia, necesitamos su Espíritu Santo obrando, necesitamos, como dijo la hermana Marisol, trabajar, necesitamos ganar almas para el reino de los cielos, que se vea en nosotros, hermanos, que realmente queremos que las almas sean salvas, no de dientes para afuera. Eso no es bueno, eso es malo. Mi abuela decía que de pico se comía un plato. O sea, hablar es muy fácil, hacerlo es lo desafiante para nosotros. Necesitamos todo eso, mejores implementos de sonido, mejores predicadores, mejores pastores. También eso necesitamos. Pero entre todas las cosas, hermanos, necesitamos practicar la unidad. La unidad al orar, la unidad al alabar su nombre, la unidad al saludarnos, la unidad al platicar, la unidad al referirnos al hermano, a la hermana. Yo diría en esta hora, cancelemos todo espíritu de crítica, pero no solamente con palabras, sino de hecho y en verdad. Cancelemos todo espíritu de orgullo, toda altivez de espíritu que no esté en nosotros, hermanos. No, que Dios nos ayude a ser humildes cada día. A eso compitamos, hermanos, a ver quién es más humilde, a ver quién guarda más silencio delante del Señor. Dice la palabra,
Guarda silencio ante Jehová y no te alteres. No te alteres con aquel que prospera. Shh, shh. Cuando dice guarda silencio ante Jehová, no quiere decir que usted no puede hablar. Usted puede hablar delante de Dios. Hable con Dios. Hable cada día más y más con Dios. Incline su rostro y lo que usted esté de acuerdo con lo que acabo de decir, eso dígale a Dios. Padre, en esta tarde yo te doy gracias. Muchas gracias, porque guardaste silencio cuando ibas a la cruz. Y recordar esta tarde que lo hiciste por amor a mí. La verdad, Señor, que quisiera esconderme, pero no puedo. Tú sabes todo de mí, no te puedo engañar. Muchas gracias. Gracias por la familia donde me plantaste. Allí me enseñaron valores. Mis padres no fueron perfectos. Mis hermanos tampoco son perfectos, pero descubro la enseñanza bíblica donde fuimos instruidos desde temprana edad. Gracias por mi esposo, por los hijos que nos prestas. Siguen siendo escuela para mí. Gracias por esta congregación donde me plantaste. Oh, Señor, ¿por dónde me has pasado? A veces me he humillado voluntariamente, pero en otras ocasiones tú has tenido que recurrir a tu poder, a tu soberanía, humillándome para que aprenda a amar, a perdonar, a no criticar, a usar la gracia a favor de. Gracias, papá. Muchas gracias. Tú conoces el corazón de esta familia local, de todos los que están aquí presentes. Sabes las luchas que han pasado. El asunto es que al abrir la primera página de este año 2023, en honor a la verdad, reconocemos que nos vamos a seguir encontrando con personas muy difíciles y que nosotros también en ocasiones seremos personas difíciles. Ayúdanos, auxílianos. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. No lo apartes de nuestra vida. Sin tu Espíritu no funcionamos. Necesitamos el poder de tu palabra y la gracia tuya que nos siga arropando. Ayuda pues a mi hermano y a mi hermana. Y te agradezco mucho la atención que esta tarde ellos han puesto para escuchar esta palabra que tú pusiste en nuestro corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. Sigue obrando. Sigue obrando. Que la fuente de la salvación no se seque en nosotros. Que la fuente del gozo no se seque en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde estamos celebrando tu sacrificio. Sacrificio de victoria para nosotros. Sacrificio de sanidad para nosotros. Sacrificio de victoria para nosotros. Un sacrificio de vida eterna para nosotros. Muchas gracias. Esta noche, esta tarde, obra en el corazón que no te conoce. Perdona sus pecados, pero perdona también los pecados de nosotros como iglesia y que podamos acercarnos al trono de tu gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a dejar este lugar al hermano Ramón. Dios los guarde y sigamos siendo materia en la cual el alfarero divino trabaje en nosotros.